Buenas noches, gracias por estar de nuevo pendientes de los videos de Mauricio Quiero Saber. Bienvenidos a todas las personas que me ven en diferentes partes del planeta. Gracias por enviar siempre sus consultas en los programas en vivo. Hago lo posible por responder, si no todos, pues la mayoría. Recuerden siempre que estas preguntas que se participan, que ustedes ponen acá, son en relación al programa, ¿sí? No son preguntas personales. Les pido por favor que tengan la amabilidad de compartir el video para que siempre pueda llegar a más personas. Pueden hacer su cita a través de las redes sociales. Me pueden encontrar como Mauricio Quiero Saber. Mi teléfono y WhatsApp es 7408-3962. 503 para la gente que marca de fuera, de otros países, 503-7408-3962. Voy a compartir el día de ahora este programa el 18 de junio de 2020 a las 8:49. Voy a tocar este tema que es del morbo de mucha gente y que está en este momento pues un poco álgido, ¿sí? Recuerden siempre, como lo dije hace un momento, si pueden compartir el video, se los voy a agradecer mucho. Bueno, vamos a comenzar. Okay. Bueno, vamos a hablar sobre el tema, como le decía hace un momento, el golpe de Estado que se está hablando en relación al gobierno actual del presidente Nayib Bukele. Este tema, para poder hablar de esto, hay que retomar un poquito muy breve de historia. Desde ya por 1930 aproximadamente, pues hubo, digamos, en la historia reciente, hubo una serie de gobiernos del PCN que fueron en base a imposición militar y se dieron varios golpes de Estado, se dio mucho abuso a la población civil. Y este abuso militar, digamos que viene a culminar, a cerrarse con la intervención de Monseñor Romero. Yo me recuerdo que en una de sus homilías, que he oído muy pocas, él dice que pide por favor que paren ya ese abuso, esa matanza. Entonces, este gobierno militar del PCN se caracterizó por una serie de abusos. Después vino el gobierno del PDC, que se caracterizó por ser un gobierno ineficiente. Después, tuvimos los gobiernos de Arena, que se caracterizó porque pusieron todas las variables y las ventajas a favor de ellos, ¿sí? Después vino el gobierno del FMLN y fue una avaricia desmedida, disfrazada de igualdad, ¿sí? Es decir, que cada gobierno ha tenido sus partes malas y obviamente ha tenido sus partes buenas, que no han sido las mejores definitivamente, pero bueno, ahí están. Actualmente hay un grupo de personas que ha visto una oportunidad para ellos ante el desafío que se está haciendo a la empresa privada y a los grupos de poder económico. A ver, un momento.
Decía, actualmente hay un grupo de personas que ha visto una oportunidad para ellos por el desafío a la empresa privada y al poder económico, a los grupos de poder económico en nuestro país. Hay que tomar en cuenta que los partidos de oposición no han sido ninguna monedita de oro a la fecha. El resentimiento que existe hacia estos partidos es válido completamente, porque han seguido abusando, porque engañan, se valen del voto del ciudadano para mantenerse en el poder, pero no responden a los intereses ni del ciudadano y tampoco responden a los intereses de los, ¿cómo se dice esto? De las personas que pertenecen a cada uno de los partidos. ¿Sí? Han respondido a grupos económicos, han respondido a ideologías. Incluso hay personas que creen que estos partidos han sido limpios en sus propuestas ideológicas, independientemente si son de izquierda o de derecha o de centro. Estos partidos siempre han respondido a los intereses de los grupos económicos. Y aquí es donde viene una de las cosas más tristes de nuestro país y de nuestra gente. La gente siempre cree que va a haber un partido político que los va a salvar de la situación. Y a la fecha, la situación siempre ha sido la misma. Y al que se critica, a los grupos económicos, siempre han estado bien. Quienes han estado detrás de todo esto han sido siempre los grupos económicos. Por eso es que los grupos económicos siempre han estado bien. Por eso es que nadie los ha tocado nunca. ¿Sí? Por eso es que ellos han estado reportando utilidades durante mucho tiempo. Y esto no lo digo con un acento o con una intención en contra de ellos. No me interesa ni en contra de ellos ni en contra de nadie. Simplemente estoy narrando lo que ha sucedido en el país. A estos grupos económicos no les ha importado realmente. Bueno, voy a poner un ejemplo. Ustedes se recuerdan del terremoto del 2001, que se vino la montaña hacia abajo allá en Santa Tecla. Hubo advertencias de que eso no se debía de hacer. Sin embargo, la construcción igual se hizo. ¿Por qué? Porque la vida al final no importó. Esto mismo pasa de diferentes maneras en nuestro país todavía, a esta fecha. Eso es algo que sucede. Entonces, debido a todas estas cosas que han ocurrido de todos los lados, izquierda, derecha, centro, etcétera, hay bastantes a este momento de nuestra historia de El Salvador. Hay bastantes intentos de golpe de Estado. Y esto, ahora que lo veo, a mí me recuerda al gobierno anterior del señor Salvador Sánchez Serén, porque hubo también bastantes golpes de intento, bastantes intentos de golpe de Estado. Y esto se debió a la ineficiencia que en ese momento existía. Y contrario a lo que la gente piensa, los intentos de golpe de Estado venían de quienes menos pensaban. Actualmente este hecho se vuelve a dar. Este hecho está activo para nuestro país desde hace aproximadamente tal vez unos 6 meses, tal vez un poco más. Y sigue. Ese intento de golpe de Estado se ha traducido en nuestro país. Lo vamos a decir de esta manera. Afortunadamente, a El Salvador ha llegado un poquito de modernidad, ¿sí? Y los cambios que se dieron después de la Segunda Guerra Mundial, los cambios que se dieron después de la caída del muro de Berlín, los cambios que se dieron con el desbaratamiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, todo eso trajo una serie de cambios que se vinieron dando en los años siguientes.
Entonces, actualmente no es igual la consecuencia de un golpe de Estado, no es la misma. Y por eso es que esa modernidad lo ha traducido para nuestro país en un pleito entre los poderes del Estado. Hasta donde yo recuerdo, ese pleito antes no se había visto. Por lo menos lo que yo tengo en mis años de vida, ni siquiera se dio con el FMLN, por lo menos no de la misma manera como se ha dividido actualmente. Y es importante rescatarlo, lo que digo del FMLN. ¿Por qué? Porque durante la guerra civil, el enemigo más fuerte del Estado era la guerrilla. Llegan al poder, pero aquel conflicto que se esperaba no se dio. Se ha venido a dar hasta ahora. ¿Sí? Entonces, el golpe de Estado está tomando una forma de división entre los poderes del Estado. Por lo que sea, no importa quiénes están detrás. Eso no estoy hablando de quiénes están atrás de esto. Estoy hablando de la forma que está tomando. Entonces, se ha concretado en eso y falta aún, todavía falta. Entonces, debido a esto, hay bastantes intentos de golpe de Estado a esta fecha, queriendo validar algunos argumentos que no tienen el suficiente peso, ¿sí?, como para poder destituir al presidente actual. Sin embargo, y esto viene a consolidar lo que le digo, sin embargo, esto en el tiempo desaparece. Estos golpes, estos intentos, no sé ni cómo decirlos, porque pruebas tal vez no alcanzan a ser pruebas con el suficiente peso que desean que tenga como para que el golpe de Estado se dé. Esto con el tiempo se ve que va a perder el peso que se desearía tener para que pueda hacerse realidad este golpe de Estado. La clase trabajadora gusta, en una parte, ha gustado del desafío del poder económico. La clase media, la clase intelectual, reprocha la represión de libertades, ¿sí? Y la clase alta, o económicamente poderosa, simplemente va a hacer sus maletas y se va a ir con el dinero que ya tiene fuera del país. Y esto a mí me parece bastante interesante que aparezca en las cartas, porque quien realmente resiente la pugna del odio de clases y el desafío de la empresa privada no es el poder económico, no es la clase alta, ¿sí? Es la clase media la que está aguantando ese golpe. Realmente es la clase media. ¿Por qué? El que de verdad tiene plata en este país y en cualquier país del mundo, su dinero lo tiene afuera y lo tiene en lugares seguros y lo tiene, ¿cómo se llama esto? Distribuido en diferentes cuentas, no necesariamente bancarias. Se los digo de esta forma para que me lo puedan entender quienes no están relacionados con estos términos. Tienen dinero invertido en inmuebles, edificios, casas, en bolsa de valores, en oro, en letes, en acciones, que decía de la bolsa de valores, en bancos, en préstamos, etc. Y todo esto es fuera del país. No en países como el nuestro, son países de mucho riesgo, de alta volatilidad. Por eso es que aquí seguimos siendo pobres, porque el nivel de riesgo país es demasiado alto. Es como decir que nos vamos a ir a invertir, vamos a reunir entre todos los ahorros que todos tenemos y los vamos a ir a invertir a un país
que tiene un problema, un conflicto armado, ¿sí? Es diferente a que digamos, vamos a llevar el dinero, lo vamos a llevar a Suiza, lo vamos a llevar a Francia, lo vamos a llevar a Canadá. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque el riesgo país ahí es muchísimo más bajo. Entonces, la gente que realmente tiene poder económico no está sufriendo los embates ni del virus, ni de la lluvia que pasó, y absolutamente nada. Esta gente siempre va a estar bien. Quienes resienten esos golpes son la clase media. La clase media que ha subido por años de la clase baja, personas, familias que se han esforzado, que han trabajado, que han ahorrado, que han puesto a sus hijos a, a estudiar en mejores colegios, en mejores universidades, que se han sacrificado, que han tenido préstamos por 40 años para poder salir adelante. Esa es la clase que realmente está sufriendo los golpes de todo el odio de clases que se está dando en este momento y de todos los reproches que se están haciendo a la empresa privada, porque por las razones que les he comentado. Siempre ha habido pleito en este país, pero ahora el pleito es más fuerte, es mucho más fuerte. ¿Debido a qué? ¿Cuál es la razón por la que se está dando esto? Hay gente que va a decir que es por lo que se está haciendo, etc. Este pleito se está dando a que ya se están trazando las líneas para las próximas elecciones del año 2021. Esa es la razón. Y los ataques son mutuos. Y esto empeora por los políticos que están traicionando a sus partidos, a sus propios partidos. Es decir, se está dando un resquebrajamiento a nivel de la política del país bien fuerte. Y eso es como se ha traducido actualmente el golpe de Estado. Es decir, que el golpe de Estado que hubiera tocado en este momento, por la modernidad que les comentaba hace un momento, se está traduciendo en un resquebrajamiento de la institucionalidad del país, de los poderes del Estado, de los transfugas, creo que le dicen a los diputados que están cambiando de partido, los alcaldes, etc. Todo eso es como se conforma ahora ese golpe de Estado. Los partidos de la oposición están preocupados, obviamente, y están buscando estrategias para poder mantenerse a flote después de las próximas elecciones. Y fíjense qué interesante, porque aquí voy a hacer una comparación drástica, diametralmente opuesta. Los partidos de oposición están preocupados para mantenerse a flote, ¿sí? Para por lo menos medio salvar el sombrero del abogado, como dice alguien, ¿sí? Falta mucho todavía por hacer. Falta mucho durante todo este año para que esto tome una forma real de lo que va a pasar en las elecciones, que no está definido como mucha gente puede creer. Y esto se los digo, así como tuve la oportunidad de decirles, de hacer la predicción de cuánto iba a durar el encierro, de la misma forma, pues he hecho otras predicciones similares. Igualmente, he logrado sacar el porcentaje real de cada uno de los partidos políticos de aquí a las elecciones de diputados, y no es el mismo que se refleja en las encuestas que han visto. Yo con mucho respeto a ellos lo digo, no sé qué método utilizan, pero no es el mismo. Entonces, es la misma gente la que va a decidir si les quiere dar un voto de confianza a estos partidos o los elimina. Por parte del gobierno, aquí viene la comparación diametralmente opuesta. Por parte del gobierno, quiere tener el dominio total de la Asamblea. Ese es el pleito. Y por parte de los otros partidos, es porque quieren mantenerse a flote. Hay un ejercicio mental muy interesante en el que imaginariamente ustedes están de lado, sus amigos están de su lado, obviamente, y ven a sus enemigos enfrente, imaginariamente. Después el ejercicio cambia. Ustedes pasan al lado de sus enemigos
y ven a sus amigos al lado opuesto. Eso quiere decir, este ejercicio, bueno, es mucho más amplio y yo se lo estoy simplificando, que las cosas dan vuelta de un momento para otro, de un día para otro, y aquellos quienes consideran sus enemigos, después son sus amigos, y los que creían que eran sus amigos, después se convierten en sus enemigos. Y eso lo hemos visto. En los gobiernos pasados había una pugna más fuerte entre el FMLN y Arena. Fíjense bien en eso. Ahora existen alianzas entre ellos dos. Eso es lo que nos dice, es la calidad moral de estos personajes. Esta es la calidad moral de las personas por las que nosotros votamos. Esta es la calidad moral de los políticos que existen en nuestro país. El mensaje del universo es que a través de los oráculos se deben de ver las cosas con frialdad, sin fanatismo. Es decir, ser muy sabios a la hora de elegir. Cuando la persona va huyendo, la persona va huyendo del monstruo, huye a una cueva buscando protección. Y resulta que en esa cueva lo van a devorar también. El salvadoreño debe aprender a equilibrar a su país. De hecho, los poderes del Estado, cuando se fundó la democracia allá, si no me equivoco, en Grecia, más o menos, se equilibró el poder en tres. Y la asamblea, el senado, como le quieran llamar, se equilibró en una gran cantidad en una mayor cantidad de personas que fueran representantes de todas las fuerzas del país. Y la Corte Suprema también no es una sola persona. Es decir, la balanza no puede estar ni de un lado más cargada ni del otro lado. Es decir, tiene que estar en el medio y en el centro. Igualmente, para el momento de una elección debe de tenerse en cuenta. Es decir, saber elegir. La suma de todas las fuerzas es igual a cero. Así es como se define el equilibrio. El equilibrio verdadero es eso. La suma de todas las fuerzas debería de ser cero. Claro, estamos hablando a nivel de la física, me van a decir, pero si suma cero, entonces no se va a hacer nada. Hablo a nivel de la física y espero que puedan llegar a la interpretación de lo que realmente les quiero indicar. La gente está en su derecho de tener repudio hacia los otros partidos, definitivamente, pero que ese repudio, esto es muy importante, no les haga perder el control. Se debe saber discernir qué es lo que se va a hacer. Mucha gente, como ya viene de rebotar, de darse contra las paredes, ya hay predisposición ante los nuevos partidos que están surgiendo, ante lo que ya existe. Entonces, ¿qué es lo mejor que se puede hacer en este caso? Debe saberse discernir, no usar el hígado. No sé si me entienden lo que les quiero decir. No usar la ira, no usar el odio, no usar tampoco la prepotencia ni el resentimiento. Aprender a meditar, a reflexionar y buscar el medio, el centro, el equilibrio, porque cada habitante define el futuro del país. Todos somos parte de ese logro que pueda tener El Salvador. A mí personalmente no me gusta ver ni mal al pobre, ni mal al rico, ni mal al de en medio, ni mal a nadie. Hay algo positivo dentro de nosotros los salvadoreños, que queremos que sea el país reconocido internacionalmente. Y es precisamente por eso que se debe de aprender a discernir, a controlar esos impulsos viscerales que nos caracterizan, ¿sí? Que vemos en la calle, que vemos en el centro de San Salvador, que vemos con los vecinos, que vemos dentro de las familias, que hay en cada uno de nosotros los salvadoreños. Va a depender de cada uno de nosotros, de los salvadoreños, que el país vuelva a nacer.
que vuelva a resurgir o que nuevamente vuelva a descender. Si todos nosotros contribuimos, todos vamos a salir beneficiados de esa riqueza de la que podemos hacer de nuestro país un lugar mejor. De oportunidades, las oportunidades que buscamos, los únicos que nos van a dar esa oportunidad somos nosotros mismos. Es importante aprender, como lo dije, a discernir, aprender a enfocar, a usar la mente, la razón y no las emociones, porque las emociones en situaciones como esta no sirven para absolutamente nada. Voy a leer las preguntas que han enviado para poder pues, responder algunas. Bueno, eso ya lo dije, fui claro. Me preguntan, una de las preguntas que veo acá es que si va a haber golpe de Estado o no. Lo dije casi al principio, lo que va a suceder es que se van a buscar muchos argumentos, y lo dije también hace como unos 3 o 4 meses. Se van a buscar argumentos para poder dar el golpe de Estado, pero no van a ser suficientes. Y lo que está sucediendo con la institucionalidad del país es que se está resquebrajando. Eso es lo que sucede. Vamos a ver las preguntas. Ok, vamos a ver acá. A ver, ahorita me están ayudando para poder ver las preguntas que han enviado. Vamos a ver, dice José Caballero, en pocas palabras, tiene que haber oposición porque el poder absoluto corrompe. Bueno, esa es una lección que la historia nos ha dejado. Yo personalmente considero que podría tenerse un poder absoluto, una persona que sea realmente virtuosa, que lo demuestre a través de su comportamiento, de su vida social, familiar, a través de sus palabras, de sus emociones, a través de su vida, de su trabajo. Pero efectivamente, como dice José Caballero, el poder absoluto corrompe. A ver, vamos a ver otra pregunta. ¿Estamos ante un próximo gobierno dictador? Bueno, la pregunta es muy buena. Vamos a ver qué dicen los oráculos. A ver. Hay una lucha de poderes en nuestro país fuerte, muy fuerte. Y esto se debe a que esta lucha de poderes es precisamente porque cada uno de los personajes involucrados quiere mantener el control y el poder. Esto es, como les puedo decir, vamos a poner el ejemplo porque creo que vale la pena. En el gobierno de Arena se cambiaron las leyes en favor de los bancos para ahorcar a toda la gente. Se crearon las AFP y se les echó llave. De modo que si se revierte esto, el costo para el país es un costo alto. La gente no lo sabe. Todo lo que hay detrás de esto. Entonces, a ver, estoy buscando las mejores palabras para poderme dar a entender. El objetivo que se busca es no soltar ese poder. Dentro de esto hay otros personajes que quieren tener el poder y el control total.
están los otros que no quieren perder el poder que actualmente tienen, ¿sí? Entonces existe un juego donde todos quieren tener el poder, pero nadie quiere soltarlo. Y nosotros como votantes le hemos ido dando la oportunidad a cada actor, a cada personaje, y lo que hemos visto siempre nos ha defraudado, siempre nos ha decepcionado. A ver, aquí me pasan algo. Ok, gracias. Veamos otra pregunta. A ver, espérame. Ok, démosle. Esa no la puedo responder al aire, así que la voy a responder posteriormente. Bueno, aquí me mandan saludos varias personas. Ceci Beltrán desde New Jersey, Luisito Flores. Bueno, veamos quién es más. Ok, veamos ahí qué dice. Dice Alejandra Ortiz, exactamente, no les ha importado el bien común, solo su bienestar y se favorecen ellos mismos. Pero esto es bien importante, lo que les quiero decir es, no solamente, ponía el ejemplo del gobierno de Arena, sí, no solamente ellos se han favorecido todos los que han llegado al poder en este país se han favorecido. Algún día tal vez podríamos hablar de la carta natal del país, de este país. Este país fue hecho, ya lo he dicho en 2 ocasiones anteriores y una de ellas fue en la radio. Este país fue conformado con la intención de tener sometida a la mayor parte de la población a la fuerza y de tenerla en la ignorancia. Y se turnaban el poder entre las personas de poder económico. Eso data desde 1821 para acá, hasta que llegó el poder militar. Ahí cambiaron las cosas, el giro que tenía, pero siempre el poder económico estuvo detrás. Llegó el PDC, Arena, el FMLN, etc. Y ese poder siempre se mantiene. ¿Esa que está ahí? Ok, veamos otra. Ok, déjenme buscar una más, porque son bastantes. Dice Leslie Bolaños, buenas noches, don Mauricio, debe de existir un equilibrio de poder, no la balanza de un solo lado. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor porque personalmente yo lo miro de esta manera. Este país es un país subdesarrollado. Si la balanza se inclina a un solo lado, no le podemos dar el favoritismo, por decir algo, a la industria y vamos a dejar la parte de la agricultura de lado. No vamos a dar todo el poder al género masculino y vamos a dejar al género femenino desprotegido. Ni vamos a dejar a la niñez desprotegida. No vamos a dejar... porque lo que pasa con esto es que eso facilita el abuso. Siempre. Entonces, ese es el mensaje del oráculo, que debe de existir siempre un equilibrio. ¿Tenemos ahí? Ok. Dice en Instagram Jocelyn Lazo, para las próximas elecciones ¿hay algún partido político o persona que podrá hacer la diferencia? Hay preguntas, a veces me hacen preguntas que no están preparados para escuchar. Hay muchas cosas que investigo que no las digo. Por esa razón, lastimosamente, nuestro país tiene el hígado adentro de la cabeza y no el cerebro. Entonces, hay cosas que es complicado responder. En la pregunta que hace, lo voy a responder de esta forma. Dice, ¿para las próximas elecciones hay algún partido político o persona que podrá hacer la diferencia? Siempre ha habido corrupción. En todas las elecciones hay corrupción. En todas. Y de todos, no de uno solo. Y para estas elecciones viene una corrupción espantosa como no se imaginan. Probablemente más fuerte que la que ha habido en elecciones pasadas.
sé quién es, no lo voy a comentar. Y bueno, creo que mejor hasta aquí me quedo. Entonces, si va a haber un personaje que va a hacer la diferencia, lastimosamente no. La diferencia siempre la hace la corrupción, lastimosamente. Veamos otra de Instagram. A ver, ¿tenemos otra ahí? Esa está bien. Dice Ricardo Marín, es una pregunta interesante. ¿Cuánto tiempo real tenemos para prepararnos y tener un soporte económico previo a las elecciones? Y hablo de la economía individual. A ver, me imagino, Ricardo, que lo que quiere decir es que siempre antes de las elecciones la economía se detiene. Deduzco que eso es lo que está preguntando. Entonces, si es así, Ricardo, lastimosamente en este momento, con el golpe que hubo de la pandemia, que ha habido, que todavía está en marcha, y el golpe de las lluvias que hubo, no hay tiempo para prepararnos. El que quedó fuerte, excelente. Y el que quedó sin nada, pues realmente los que estén bien van a tener que ayudar. Los que estemos bien vamos a tener que ayudar a quienes están mal. Porque por lo menos vamos a tener de aquí a fin de año una situación no muy bonancible, salvo que vuelvo a decir lo mismo que dije en octubre del año pasado, salvo que nosotros como salvadoreños nos unamos todos con la inteligencia y con el cerebro, no con el hígado ni las emociones, que nos unamos como seres humanos dignos, como una sola opinión, como una sola voz, que lo que nos debe de interesar es sacar el país adelante. No nos tenemos que enfocar ni en los partidos políticos, ni en personajes políticos, porque al final la gente que es pobre va a seguir siendo pobre. El que no tiene trabajo va a seguir sin trabajo. No es el político, no es el partido político en lo que nos debemos enfocar. Nos debemos de enfocar en el país, en nosotros, en nuestros hijos, en nuestros trabajos. Somos nosotros únicamente. La política, primero Dios, ojalá, va a dejar de existir como la conocemos en este país de aquí a unos 15 años, probablemente. Porque la gente se va a dar cuenta que no funcionó nunca. Todavía hay gente que todavía cree, como decía un profesor mío, cree en pajaritas preñadas. Hay otros que no creemos en eso desde hace mucho, pero no tenemos alternativa porque hay un grupo de personas en este país que arrastra, una mayoría que arrastra por el lodo al resto. ¿Por qué? Porque no hay conciencia. ¿Sí? A ver, dice Joseph 29. ¿Qué pasará con los diputados, Mauricio, por sus actos hechos de aquí en adelante? Mire, para eso falta. Todo aquí en la política, todo es una negociación. Y es una negociación siempre. Puede ser negociación económica, puede ser negociación en base a chantaje. Por ejemplo, lo que hicieron con Norman Quijano, eso creo que es una predicción que no puse. El hombre iba a salir bien, lo único que querían era afectar su imagen. Y detrás de eso hubo otra negociación, que yo no sé si ustedes se dieron cuenta o no se dieron cuenta. Hubo una negociación. Y eso ya estaba arreglado, entonces dijeron, ok, vamos a tirar esto aquí para que tal y tal cosa, etcétera. Pero ¿qué pasó al final? No pasó nada. ¿Qué pasó con las CICIES? Yo eso creo que lo dije en un video, porque la predicción no la hicimos, no la puse. Las CICIES iba a ser un chollón de chancleta, literalmente. Han pasado meses ya y todavía no hay resultados de nada de eso. ¿Que vino la pandemia? Sí, la pandemia ha sido un problema de la salud que ha afectado a otros ministerios, sí, es cierto, pero la gente se debe, ¿cómo les puedo decir? Los ministros de otros de otros ministerios no van a pasar todo el día hablando de la pandemia y resolviendo la pandemia las tantas horas que se dedican a su trabajo, ¿sí? Entonces, le siguen dando a tol con el dedo a la gente, lastimosamente. Quiero ver qué más.
Dice Eduardo Medina, ¿cree que darán el dinero de las AFP, don Mauricio? Miren, a ver, me pasan algo acá. Vamos a verlo en este momento porque yo he recibido información de diferentes fuentes que al final uno no sabe qué es la verdad, así que lo vamos a ver acá. Sí. A ver, hay una información que yo no dispongo en este momento, la puedo ver con las cartas, pero me llevaría más tiempo. Por eso es que no profundizo, porque eso lleva tiempo. No sé cuál es el saldo real del dinero que las AFP manejan, lo desconozco, pero dice que se va a hacer un intento, una moción, un show, se va a hacer un show preelectoral para como encandilar a la majada. Y al final es como, es hacer una promesa, como que las cosas ya se van a dar, como que ya van a salir y al final, fíjense que no hay nada, ya no hay nada. Entonces eso también está dentro del marco electoral. Lo que yo sé un poco al respecto es que esto está entrampado. No es así nomás que van a, vaya, todo el mundo a sacar su pisto. ¿Sí? Eso va a estar un poco complicado. Lo que puedo hacer con mucho gusto es hacer un análisis un poco más profundo y con mucho gusto voy a dar una respuesta más definida. ¿Sí? A ver, solo quiero ver una más. Ah, bueno. Eli Cañas. Mire, esa es una pregunta, Eli, que yo también tengo. Vamos a ver. Dice Eli Cañas que si se van a hacer las elecciones el próximo año. Miren, con respecto a estas elecciones, hay bastante condimento, porque hay intereses muy fuertes de por medio. Dice acá en el futuro que las elecciones sí están programadas para que se hagan. Sí están programadas para que se hagan. Pero va a haber algunos encuentros, esto no necesariamente encontronazos. Esto no necesariamente va a salir a la luz. Pero está, Eli, dentro del deber ser, que las elecciones se den. Vamos a ver a alguien más acá. Cándido Hernández dice que tiene problemas mentales. Bueno, lo lamento mucho, Cándido Hernández. Ok. Vaya, esta pregunta me la han hecho bastante. Aníbal Martel dice, maestro, según el oráculo, ¿habrá segunda ola de contagio y si pronto habrá tranquilidad? A ver, esto lo vi desde hace ratitos. Esta respuesta no la he dado porque esto está dentro de la lógica, ¿sí? Está dentro de los márgenes de la lógica. Ya hay bastantes países que se han dado contagios. No en todos están encerrando a la gente porque ya se vio que quiénes son las personas que realmente
fallecen, que no es la mayor parte de la población. Entonces, entiendo que esta pregunta la hacen por el temor a que vuelvan a encerrarnos otra vez. Eso está dentro de los márgenes de la lógica. Y realmente, Aníbal, eso depende de que nosotros como salvadoreños lo permitamos. Y les voy a explicar de una forma muy simple. Ustedes han visto lo que pasó porque han matado por un afroamericano que mataron. ¿Qué es lo que ha sucedido en los Estados Unidos? Claro, esto es preelectoral también, definitivamente que lo es, pero pasó en España. La gente también se unió en relación al encierro. Es decir, yo como ciudadano, yo me informo y me informo de la ciencia. Yo ya sé que quiénes son las personas que realmente fallecen, que se ponen graves. Ya sé qué tipo de medicamentos, que el último que salió fue la meta no sé qué zona. Los esteroides para pacientes graves, eso es lo último que está saliendo. Pero no todo el mundo no todo el mundo se va a morir, ¿sí? Es decir, como dice la gente, están asustando con el petate del muerto. El virus existe, es cierto, el virus mata, es cierto, pero no mata a todo el mundo, mata a la gente que tiene una salud delicada, al resto no los va a matar. Entonces, guarden a los viejitos, las personas con ¿cómo es? La presión arterial alta, a la gente que tiene sobrepeso, etcétera, etcétera, son los que se tienen que quedar guardados. El resto debería de salir, obviamente, bien protegido, si no se quieren enfermar. ¿Sí? Esa es la situación. Ok, tengo otra pregunta en Instagram. Dice Mike Steve One. Entre todo lo malo que está pasando en el país, ¿se mira algo bueno? Lastimosamente no. Y esa es una pregunta muy buena. Lo que sucede en este país depende de ustedes y de mí. Depende de cada uno de los salvadoreños. Pero como este país es un país con un nivel tan bajo, de hecho yo les decía en el video anterior, si no me equivoco, que El Salvador es uno de los países con la conciencia más dormida y probablemente, no, tal vez hay otros que están aquí y El Salvador está como por aquí, casi igual o igual. De ello depende, de que se use el cerebro, que se hagan propuestas, de que la gente dé lo mejor de sí en cada momento. Por eso es que en este país no hay cosas buenas, lastimosamente. Y no es porque yo lo digo, no es porque el oráculo lo dice, es porque es la consecuencia de lo que nosotros hacemos como salvadoreños. Ok, veamos. A ver, bueno, eso lo voy a... Dice Debbie Sotom, ¿va a tener el presidente problemas legales fuera del país? Eso es una información que la voy a dar más adelante. Ya existe la información, pero la voy a dar más adelante, no todavía. Bueno, a ver. Dale. Ah, bueno, dice Lilian Aparicio, ¿por qué la Iglesia Católica se está involucrando en esta situación contra el presidente Bukele? Hay gente, yo no sé por qué, los salvadoreños tenemos memoria corta, es una de las características de la idiosincrasia de nuestro país. La Iglesia Católica viene involucrándose como mediadora desde hace años. De hecho, a Monseñor Romero, una de las razones por la que lo mataron fue por esa, por intermediar ante el problema que había de tanta matanza que se estaba dando. Y eso ha sido un rol que, digamos, de la naturaleza propia de la Iglesia Católica de un tiempo para acá. Sí, probablemente después de la Edad Media hacia acá. Probablemente por 1800 hasta 1960, 70, 80 por ahí. La Iglesia Católica era parte de la alta alcurnia. De ahí se pega un bajón fuerte y
que vuelvo a poner el caso de Monseñor Romero, que lo he mencionado por el tema que hemos hablado, y siempre ha mediado. Yo no considero, Lilian, ese tipo de preguntas y ese tipo de visión, Lilian Aparicio, es el que ahoga a la gente, el que jala de las piernas al que está flotando a que se ahogue, porque es una visión miope. Es solo ver hasta donde la nariz llega. Es pensar, como lo decía, con el hígado. La Iglesia Católica ha intermediado por años. De hecho, a este señor, ¿cómo se llama? El señor, el obispo, Monseñor Rosa Chávez. Recuerdo que le llamaron la atención por eso, hace años. Eso que dicen no es cierto. Tita Alas, don Mauricio, buenas noches. ¿Es seguro que haya golpe de Estado? Bueno, como ya lo comenté, en resumen, no, porque las cosas no van a ser de suficiente peso. A ver. Harry Potter Science dice, ¿y existiera la misma conciencia colectiva como en la época de Maximiliano Hernández sería diferente? Maximiliano Hernández, voy a hablar, yo no lo conocí y ninguno de ustedes lo conoció tampoco. Así que voy a hablar de dos partes de la historia. Por un lado dicen que Maximiliano Hernández fue un hombre sumamente cruel y déspota. Si mal no recuerdo, a él se le debe que nuestra gente del campo haya botado sus hábitos, su vestimenta indígena, a diferencia de Guatemala. Desde ahí viene la cobardía del salvadoreño. El salvadoreño tiene miedo de hablar y de decir las cosas porque aquí arreglan bien fácil, matan y punto. Esa es una parte de Maximiliano Hernández. La otra parte de Maximiliano es que se dice que fue un hombre de valores que entró pobre y así como entró pobre, así salió pobre igualmente. Un hombre de honor, de valores, que fue la única época en el país en que El Salvador se quedó sin deuda externa, es decir, que se pagó la deuda externa que había. Este señor Maximiliano Hernández era militar, tenía disciplina y formación militar. Actualmente, bueno, el presidente, hasta donde yo sé, no tiene formación, disciplina militar, etc. Y de hecho, la Fuerza Armada a la fecha ha cambiado, no es la misma Fuerza Armada que había antes. La Fuerza Armada ha tenido como 3 cambios. De Duarte para atrás fue una. De Duarte hasta que les comenzaron a socar las tuercas por los jesuitas, fue otra. Y de los jesuitas para acá ha vuelto a cambiar. Entonces, no sería lo mismo, no sería igual, definitivamente. Dice Aníbal Martínez, ¿habrá golpe de Estado? Sí o no, ya lo dije. Ok. Dale, 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 dale. Ok. Dice, Caro Orellana, no entienden el mensaje. Muchos siguen con el hígado en la mano y sacando la hiel por las palabras o por la boca. Definitivamente eso es una lástima, Caro, como usted lo dice, porque lo decía en el video anterior, ningún país ha salido adelante por escupir veneno, por resentimiento social, por odio, por decir que los ricos aquí, que los pobres allá, que la izquierda, que la derecha. No, los países que salen adelante son países inteligentes que se han centrado en el bienestar del país, que es lo que yo le decía hace un momento. No se centren en un personaje político, no se centren en un partido político, no se centren en los diputados, piensen en el bienestar del país. Porque en el momento en que ustedes piensen en el bienestar del país, van a atropellar literalmente la política y se van a dar cuenta que la política no es un medio nuestro para el votante, no es un medio para el ciudadano, es un medio para el financista, únicamente. Paola Ramos, ¿la próxima epidemia que ya está en otros países llegará al nuestro? Pues mire, esta pregunta está dentro del margen de la lógica,
Cuando esas respuestas son así, pues considero que no vale la pena usar el oráculo. Definitivamente que por lógica en algún momento eso va a suceder. El problema va a estar en que nosotros dejemos, permitamos que nos vuelvan a encerrar. Yo personalmente considero que ya existe la ciencia, tal vez no para la cura perfecta ni la vacuna, pero ya se sabe quiénes son, se afectan más fácil, quiénes no, cuál es el proceso, que es una inflamación en los pulmones, etcétera. Ya hay bastante información insuficiente. A ver, dice Jesús Elías, debemos pedir un sistema como el de Singapur, lo necesitamos para nuestro país, correcto. Singapur ha sido uno de los países que ha tenido uno de los mayores desarrollos económicos en los últimos tiempos. Sería excelente, pero para eso se necesita primero gente con valor, con valores. Segundo, gente que sea inteligente mentalmente, gente inteligente emocionalmente, gente que esté preparada académicamente y un consejo de profesionales reales que se les elija por su capacidad, por su conocimiento, porque esa es la gente que va a sacar adelante al país. Si no cumple con eso, pues no vamos a salir nunca de lo mismo. Martínez Saldívar dice, ¿y cómo quedaría el país después de un golpe de Estado? ¿Cómo quedaría la imagen a nivel internacional? La verdad es que creo que eso es algo que se sale un poco de lo que estamos hablando. Al final no se va a dar, o por lo menos ahorita no se ve que se vaya a dar. Ok, dale. Preguntan el dinero de las AFP, ya lo expliqué. Eso, el dinero de las AFP, hasta que no lo investigue, lo que les puedo decir que el dinero de las AFP es una fantasía, es un cuento, y perdón que lo diga de esta forma, pero es un cuento, es un cuento, es un cuento de tontos. Lo de las AFP lleva una trayectoria similar a lo que han hecho con los desmovilizados, con los excombatientes, que todos los gobiernos que sí, que en las elecciones nosotros les vamos a pagar, paso Arena, paso del FMLN, y ahora ahí se están viendo otra vez las mismas manifestaciones. Lo de las AFP, yo sinceramente les digo, es duro, pero mejor trabajemos y olvidémonos de eso, porque eso no creo no creo que el que tiene la sartén por el mango de las AFP vaya a soltar tan fácil esa barbaridad de dinero. ¿Ok? Por favor. Ok. Dale. Dice Margarita Saldaña, despertar a la gente con la actual situación política debería de despertar. De hecho, lo decía al principio del año, va a venir una energía propia del universo que va a entrar a la mente de las personas para que la gente despierte y se dé cuenta de de dónde estamos realmente, porque estamos en un momento de cambio. Entonces, la conciencia obligadamente se debe de despertar, y les voy a decir algo, aprovechando esa pregunta. Los golpes que hemos recibido a esta fecha, 18 de junio, todas las cosas que se han dado, que las más fuertes son las de la pandemia, la de la inundación, y han habido otras más, desde enero. Todo eso ha sido así de fuerte porque así de dormida está la conciencia. Y les voy a poner otra vez el ejemplo. Comienza a llover fuerte, seguido, y la gente a la orilla de las quebradas se sigue manteniendo ahí. No se va. ¿Por qué no se va? ¿Por qué no pide ayuda? Es que todo lo que han obtenido, que la televisión, que los muebles, pues sí, pero ¿de qué les sirve
Si al final murieron, hubo gente que murió. ¿Por qué esperar la muerte sentados? Eso es la peor de las conciencias que existe. Y así como están ellos, está toda la sociedad del país. ¿Sí? Por ejemplo, este problema social que se ha dado es algo que los grupos económicos tuvieron que haber resuelto allá por 1970. No previeron, ¿por qué? Porque la conciencia la tenían dormida, pero los otros países, los países que conocemos como desarrollados, sí pudieron ver eso. Fueron gobernantes menos egoístas que los gobernantes que hemos tenido. Y esos países crecieron y se desarrollaron, pero El Salvador quedó siempre en lo más bajo. Ok, a ver. Dice Terciopelo Azul, pasará aquí en El Salvador como en Guayaquil, Ecuador. A ver, les voy a decir algo, lo he dicho en las predicciones. Esto es una manipulación que están haciendo. Ya lo dije, el virus sí existe, el virus mata, pero no en el nivel que se ha dicho. Ahí han metido, entre los muertos por COVID, han metido muertes por atropello, por carro, por accidente, muerte por infarto, muerte por lo que sea. ¿Sí? Entonces, eso es una manipulación. La van a manejar como quieran. Y es una manipulación a nivel mundial, no solo para El Salvador. También es en El Salvador. Entonces, por eso les digo que eso depende de que nosotros lo permitamos, depende que nosotros nos dejemos, porque ya no amerita, ya hay suficiente información como para poder sobrellevar eso. Lean, infórmense, para que eso podamos superarlo. Brenda Coto dice, ¿habrá algún día justicia para los corruptos? Para el que erra, para el que obra mal, para el que abusa, el que se aprovecha, etcétera, etcétera. Siempre hay justicia. Esa justicia, si no viene de la mano del hombre, viene como una consecuencia de sus mismos actos. Siempre, yo conozco un político que es un gran y soberano sinvergüenza, descarado, y lo conozco personalmente, lastimosamente, que ahí está, no le han hecho nada. Pero este hombre ha sido perseguido moralmente, ha tenido 2 infartos, socialmente no es aceptado, le robó a un millonario que yo también conozco $1.000.000. Pero este hombre no tiene una vida como la que ustedes pueden tener. ¿Sí? Una vida con mayor libertad, etc. Entonces la justicia siempre se hace. ¿Hay otra? Ok, dice Diego Ramos, Mauricio, ¿usted está con el pueblo o con los diputados? Miren, yo no creo en la política. No creo en la política. Creo en nosotros como ciudadanos. No creo en ningún partido, no creo en ningún personaje político, y para la gente que lastimosamente arrastra al país en el lodazal, que vive en el lodazal y que tiene la boca llena de lodo, se habla en este tiempo de Nayib Bukele porque él es el presidente. Cuando estuvo Mauricio Funes se habló de Mauricio Funes, cuando estuvo Sánchez Serén se habló de Sánchez Serén, ¿sí? Es decir, que es el centro de atención, ¿sí? Pero yo personalmente no creo en ningún político. Uh-huh. Ok, bueno. Para Diego Ramos, que dice un mensaje religioso, quiero decirle, Diego, que busque, dice, estos son mensajes morbosos y perversos. Dice Diego Ramos, Cristo Jesús le ama y quiere que deje la brujería. Le digo a Diego Ramos que su religión cristiana proviene del ocultismo, proviene del esoterismo. Y le invito a que vea el programa donde
hablo la relación entre el ocultismo y el cristianismo, y se va a dar cuenta que todo lo que reza, a donde se va a hincar, etcétera, viene del ocultismo. Ese programa lo hice precisamente para las personas morbosas, intolerantes y que hablan una cosa en la iglesia, pero tienen el corazón lleno de odio, de discriminación, que no pueden aceptar otra cosa que no sea su creencia. Les agradezco a todos por haber estado pendientes y nos vemos en una próxima ocasión.